¿Eh? Toroides. Toroides. Un toroide, sí. Bien, Lauta. Y está hecho todo industrializado, entonces se llevaron ya las piezas cortadas para ensamblar en el lugar, que como verán no hay pueblo disponible, entonces llevaron ya todo precortado y hicieron solamente el trabajo de armado allí. Y esto para empezar a meternos en otro tema también, que hoy apenas voy a darles un esbozo y que vamos a ver con más profundidad después, que es el de concreción de superficies, porque si se imaginan al toro, al toroide como superficie que vieron, que era toda continua y homogénea en su recorrido y en sus transformaciones, si la ven así, hay una diferencia, hay cosas que se jerarquizaron, hay cosas que se priorizaron, y eso tiene que ver con cómo se materializan y cómo se concretan después los diseños con estas formas de base. Como la geometría es un punto de arranque sobre el cual después ustedes van a construir. Y donde la idea más que nada no es que ustedes sean grandes geómetras, pero sí que conozcan lo que ya está hecho y cuál es siquiera el legado de toda la gente que viene estudiando la forma de la geometría, para con eso poder diseñar y poder decidir qué vamos a usar y qué no. Entonces, la última vez dijimos esto que vale para las distintas superficies que vamos a tener siempre que tengamos que dar cuenta de una superficie, una generatriz, un movimiento y elementos reguladores. Cuando era rotación, la generatriz como podía ser, que habíamos visto. ¿Cómo podía ser? En un cono, ¿cómo es una generatriz? Una recta. En una esfera, ¿cómo es? En un toro. Una curva, que puede ser una circunferencia, una hipérbola, cualquier curva. Bueno, el movimiento que vimos hasta ahora es el de rotación, ahora vamos a ver otros. Y los elementos reguladores, en el caso de los que ya vimos, que eran para una rotación que tengo que decir si tengo una generatriz, un eje, y qué más tengo que decir. La relación entre la generatriz y el eje, si están en el mismo plano, si se tocan, si no se tocan, si voy a tener el barrido de los 360 grados o voy a tener el barrido, todas esas cosas son las que tengo que definir. Habíamos visto rotación, ahora vamos a ver otro movimiento que es traslación. Si vamos de nuevo al movimiento, la generatriz se traslada sobre una línea, si tomamos en este caso que la generatriz es una recta, se traslada sobre esta línea, haciendo el barrido de la superficie, y es siempre o perpendicular o paralela a un plano. En este caso es este que es el plano director. Todas las generatrices son paralelas entre sí. Entonces, esa es una de las características que tienen, por eso las llaman superficies cilíndricas. Y otra de las características que tienen es que el rol de directriz y de generatriz en general puede intercambiarse. Entonces, si yo decía que la generatriz era la recta y la directriz era la curva, puedo generar la superficie también de otro modo, con una generatriz curva y una directriz recta. Esa es una característica de estas superficies. Y estos son los casos más paradigmáticos de estas superficies de traslación, que ya habrán escuchado nombrar, habrán estudiado algunos de ellos, que son el paraboloide hiperbólico, el elíptico y el parabólico. Ahora, los nombres de las superficies en general tienen que ver con algún atributo de ellas. ¿Por qué piensan que se llaman paraboloides? Lo tienen ahí escrito igual. ¿Por qué? Porque la directriz y la generatriz, ambas dos, son parábolas. Y ahora, ¿por qué será? Por eso es paraboloide en los tres casos. ¿Y por qué son hiperbólico, elíptico y parabólico? Porque creen.
fuiste con si el tomamos el paraboloide hiperbólico, a mí me gusta Plano. explicarlos, chicos, como si fueran perchas, las parábolas, es bastante bruto como manera de explicarlo, pero es bastante efectivo en cuanto a la forma de visualizarlo. Imagínense que tienen una serie de perchas y que el perchero, en vez de ser recto, es curvo porque se deformó del peso que tenía todo lo que colgamos. Entonces tengo una parábola con la boca hacia arriba, donde voy a ir enganchando en planos paralelos todas las otras perchas. Si yo corto en este plano, donde estaría el límite de la boca de la parábola generatriz, obtengo un rectángulo y esas dos líneas forman parte de la superficie. Así que en esta superficie tan curva tengo incluidas dos rectas que no se notan, no se ven. Yo veo una superficie totalmente homogénea, salvo que en la concreción yo decía mostrarlas. Pero esto que hablábamos de la discontinuidad y cómo se ocultan o se pueden evidenciar algunas líneas, uno no imaginaría que en esta superficie aparecen estas rectas y que además dividen la superficie en sectores opuestos e iguales. Y a partir de ese punto hacia arriba voy a tener hipérbolas con la boca en este sentido. Para allá el vértice se va a ir ubicando sobre la directriz, en esta rama para el otro lado, y cuando paso ese plano hacia abajo, los vértices van a ubicarse sobre esta otra línea. Entonces, si yo tuviera visto de arriba, tendría en todos los cuadrantes hipérbolas. Habría en dos serían del plano medio hacia arriba y en dos serían del plano medio hacia abajo. El paraboloide elíptico, bien dijeron que voy cortando y voy teniendo elipses. Ahora el perchero, las perchas siguen siendo las mismas, solo que el perchero me quedó deformado en el otro sentido. Igual, sigo poniendo las perchas y voy obteniendo esa superficie. Ahora, si la directriz y la generatriz son iguales, ¿se sigue llamando elíptico? Por lo que dijeron recién, que tenían que ser secciones elípticas. ¿Sigo teniendo secciones elípticas? ¿Circunferencia? La sección elíptica igual, sí, tiene parabólica y... ¿Bien? ¿Sí? ¿Bien? ¿Son circunferencias? No, ¿algún otro? ¿Son circunferencias? Son circunferencias, porque acá son elipses porque una de las parábolas es distinta a la otra. Si las dos parábolas son iguales, lo que voy a tener va a ser todas secciones circulares. Entonces, bueno, entonces va a ser lo mismo que si estuviera rotando una parábola con un eje que coincide con el eje de la parábola. Y el paraboloide parabólico, la manera de generarlo ya no es con el perchero, sino que las generatrices están en planos horizontales, por eso obvio que se lo corto con planos horizontales para tener parábolas que son las mismas generatrices, que se van a ir trasladando sobre esta otra parábola directriz. Y es una superficie muy extraña porque tiene sectores cóncavos y sectores convexos y un pasaje continuo de uno a otro. Fíjense en este sector cómo pasa de cóncavo a convexo. Y lo mismo, si la vemos desde afuera, es una superficie que es convexa que pasa a ser cóncava. Esta superficie intermedia es muy interesante. Y hay distintos objetos que fueron tomando esta idea de las superficies de traslación, como algunas cosas de Calatrava. A ver si quieren andar. Tarda un ratito. Donde además juega con el movimiento, se hizo un
donde juega con la sombra que daba, por eso la llaman la máquina de las sombras, la sombra que iba dando en el piso en la medida que tenía también estos movimientos. Además, como muchas cosas de Calatrava, juega con estas analogías con lo animal y como si fueran vértebras. Y entonces se iba generando una superficie que se iba transformando a medida que tenía distintos movimientos. Y otro tipo de superficie de compresión en una instalación pública es una fuente también en España. Se va articulando, se va plegando, pero siguen estando las generatrices paralelas entre sí y va generando una transformación. Buena. Y esto no era exactamente de la otro de los movimientos es rototraslación. Es la combinación de las de rotación con las de traslación, y entonces el movimiento es la combinación de las dos situaciones. La generatriz va a desplazarse radialmente alrededor de un eje, o sea que va a rotar, y a su vez va a trasladarse, y ese eje puede coincidir o no. Lo que normalmente conocemos como superficies de rototraslación son las famosas helicoides o escaleras de caracol, que son hélices cilíndricas. Las líneas son hélices, las superficies son helicoides, así nos ponemos de acuerdo con los nombres. Igual en este caso, estas hélices son el borde con el que se cortó, si quieren, un cilindro. La superficie cilíndrica solo que está limitada por estas hélices. Y de acuerdo a cómo maneje yo los ritmos de la rotación con respecto a la relación de traslación, voy a tener hélices que van a girar más rápido o subir más, ser más petizas y anchas o más estilizadas. Pero con el trabajo con los CAD, una cosa que descubrimos era que podíamos trabajar también con ejes no coincidentes. Entonces, por ejemplo, con las mismas generatrices de media circunferencia, yo puedo tener que el desplazamiento siempre sea en vertical, pero que giren con un eje que sea perpendicular. Entonces, la media circunferencia, este punto que se fue, este punto pasa a ser un punto alto, digamos, la generatriz pasa de horizontal a vertical, y este punto pasa a ser el punto bajo. Está contenida en un plano perpendicular. Y lo mismo puedo hacer con el eje a 90 grados con respecto a eso, donde la media circunferencia se va desplazando y pasa de estar en una situación horizontal a estar vertical, de nuevo horizontal, y así puedo seguir haciendo esa transformación de cóncavo a convexo permanente. Estas son hélices cilíndricas que las estamos más acostumbrados a ver. Se usan mucho en chimeneas, toboganes, escaleras de caracol, con distintas compresiones también, de acuerdo a lo que se está jerarquizando y lo que se quiere resaltar. Ahí tienen otras donde se tomaron distintos elementos. Y esta otra, que es una doble hélice en el Museo del Vaticano, donde si miran acá abajo, van a ver que tienen las dos situaciones de entrada. Por esta se entra esta hélice y por esta otra se entra la otra, que va entrelazada con la primera. Hay hélices
flotar, pero además desplazarme sobre la superficie de la esfera. Ahí tenemos otra. Hay algunas situaciones de objetos de uso de edificios que aprovechan estas situaciones de lo helicoidal. Algunas esculturas móviles. Y hay otro sistema de generar superficies que son las regladas alabeadas. ¿Por qué se imaginan que las llamaremos regladas? Los edificios. Son capaces de Porque contener. hay rectas. ¿Y alguien sabe que son dos rectas alabeadas? Que están así y no Que se no se tocan. tocan, pero también podrían ser las paralelas. ¿Qué diferencia tienen las alabeadas con las paralelas? La vida está en distinto plano. Están en el mismo plano. La vida está en distinto plano. Una recta con respecto a la otra están en diferentes planos. No las puedo poner apoyadas sobre el mismo papel, porque una está con una inclinación con respecto a la otra. Están en planos paralelos y no puedo ubicarlas sobre el mismo. La superficie más conocida de este grupo son lo más aproximado que tienen en su casa puede ser el filtro de café o cualquier tubo de dentífrico donde tienen, si vamos a los elementos que la generan, bueno, me quedé. Tengo la generatriz, en este caso es una recta. No tengo una directriz como las de traslación, sino que tengo dos, porque como no tienen la misma dirección, tengo que tener dos líneas sobre las cuales apoyar, pues sé que en un sentido se van a mover en planos paralelos, pero tengo que saber cuál va a ser el punto más alto y el punto más bajo. Entonces, para regular eso, tengo una directriz, que en este caso es una circunferencia, y la otra directriz, en el conoide de modo estricto, es ese diámetro que se desplazó. Entonces, sobre esas dos líneas, en planos paralelos, se va a ir armando esta superficie haciendo este barrido. Por más que está generada por rectas, pero tiene sectores de doble curvatura, así que no la puedo hacer a partir de un papel. Puedo armarla con planos triangulares, si se imaginan, los vamos a ver después, pero puedo armarlo con planos verticales, que son todos triángulos. Pero no puedo armarla desde un papel porque hay sectores más que nada en estos extremos que tienen doble curvatura. Otra de las regladas alabeadas conocidas es un recorte de paraboloide hiperbólico que veíamos antes, que la manera de construirla fácilmente es esta: en un cubo toman una de las diagonales de una de las caras como generatriz y como directrices las diagonales opuestas de las otras dos caras paralelas. Entonces tengo esta directriz, tengo esta otra, sobre los vértices se apoya una de las generatrices y se va desplazando en todos planos paralelos. Acá en el medio toma el punto medio de las dos y llega al otro extremo apoyándose que el punto alto puede ser el punto bajo y lo mismo muestra. Entonces las líneas que tengo en este sentido y en el otro son parábolas que serían las mismas líneas que me ayudaban a construir el paraboloide hiperbólico con esta otra generación. Ahora el conoide, si yo paso esa sección circular que les mostraba antes por las rectas, para este lado, si sigue no se va a alejar más, va a ser siempre esta paralela a esta otra. ¿Estamos? O sea, para acá la superficie no va a cambiar, pero este, el punto medio, pasa por la circunferencia y se sigue alejando. ¿Está? Y lo mismo la de abajo. Entonces, el ancho va a permanecer constante, pero se va a ir haciendo cada vez más alargada la curva. Entonces voy a tener distintas elipses. Eso es lo que pueden ver acá. Porque si yo sigo de la recta hacia el otro lado, es como el doble cono que tenía, que con la recta que giraba teníamos dos conos, el
el conoide tiene un doble conoide en rigor, que al desplazarse por la circunferencia y por la recta genera la superficie. Y una cosa que pasó cuando hicimos la animación es que vimos que esto, que fue como nos habían enseñado durante muchos años, que era el conoide, en rigor era un recorte del conoide, porque cuando pusimos la recta vimos que no nos alcanzaba en algunas partes y que no nos quedaba corta o nos sobraba, porque si no tengo que deformar la generatriz para que me quede el corte recto, porque el borde sería este. Acá tienen distintos modelos hechos con corte de MDF. Acá tienen la constitución por placas triangulares, esta es lo que decía que se podía armar si toman la circunferencia de la base y la recta. Estas son todas las líneas generatrices en planos paralelos. Y ahora vamos a ir viendo estas otras curvas con las que puedo armar estas constituciones sistemáticas. En el conoide, al igual que en el cono, hay parábolas, hay hipérbolas simétricas y asimétricas y hay elipses. Las parábolas y las hipérbolas son particularmente distintas a las del cono. Tienen algunos elementos en común, tienen asíntotas, tienen determinadas características que las vinculan, pero las elipses no, son elipses iguales en el cono y el conoide. Y los cortes, ¿se acuerdan que en el cono, de acuerdo a cómo tenía las pendientes, iba teniendo las distintas curvas? Y acá pasa algo bastante parecido. En los planos horizontales tengo elipses que después pasan a ser circunferencias, lo vamos a ver después. Empiezo a tener una pendiente de ese plano y tengo ovoides. Cuando el plano es paralelo a la pendiente de la generatriz en el punto más inclinado, tengo parábolas. Cuando paso esa pendiente, tengo hipérbolas que primero son asimétricas, porque no tengo el mismo corte arriba y abajo. Y cuando pasan a ser verticales, ahí sí son hipérbolas simétricas. Y hay otros cortes que vamos a ir viendo, que ahora no tienen sentido que se les cuente, pero bueno, de pronto se acuerdan que en el toro había una lemniscata que era S8, que teníamos cuando el plano era vertical, tangente a la caradura del toro. Acá aparece una lemniscata con un plano en este sentido y vamos a ver las curvas después. Bueno, este es el conoide constituido por elipses, pensándolo como traslación de curvas de generatriz variable. Entonces, primero tengo una recta que va haciéndose una elipse, primero muy finita, con una relación muy grande de eje mayor a eje menor, pasa por la circunferencia en un punto y después se invierte la relación de las elipses. Donde tenía el eje menor, tengo ahora el eje mayor. Entonces tengo toda la sucesión de elipses para hacer un barrido que quiero. Estas son las hipérbolas, las simétricas, que si se acuerdan en el cono, cuando me acercaba más al borde y me alejaba del eje, eran más redondeadas, como en este caso, y en la medida que me acercaba más al eje, eran más como rectas vinculadas por un tramo curvo. Bueno, acá pasa algo bastante parecido, pero en vez de ir a un punto van a estos dos vértices, entonces se va haciendo como un empalme continuo en estos dos sectores, entre dos sectores mucho más rectos. Acá tienen el dibujo de eso, donde pueden ver esta deformación. En esta vista se ve mejor. Bueno, siguió. Y donde pueden ver bien la transformación de la secuencia. Para lo que importa que ustedes vean esto es para que puedan descubrir cómo estas líneas son las que después me puedan servir para diseñar y para generar sectores discontinuos, particiones, combinaciones de esto como para usar a estas formas de manera más creativa que si hacemos los cortes más habituales o lo usamos como alguien que no las conozca lo suficiente.
Esta es la secuencia de las parábolas. Los ovoides también, cuanto más pendiente tiene el plano, más deformada es, cuanto más paralelo al plano horizontal, más parecida a la elipse es. Y estas son las lemniscatas, que la simétrica está en el plano medio, a 45, y es la que está uniendo la circunferencia del conoide de arriba y el de abajo. Y todo el resto son asimétricas, tiene uno de las vueltas del 8 más chica que la otra. Fíjense lo que son las proyecciones, que son muy interesantes porque va tomando parte de un conoide, parte del otro, entonces juega con la transparencia. Este es el corte. Y ahí tienen lo que les decía, las asimétricas donde son los dos lóbulos distintos. Pero en el punto medio, cuando es la simétrica, divide también el conoide en dos sectores iguales y girados uno con respecto al otro. O sea que hay una bipartición. Esta es otra curva que es muy interesante, que se llama, Doberti la llamó clepsidra, que es el reloj de arena, que acá se ven bastante deformadas, pero el punto medio es el lugar donde es simétrica y donde arma la forma de un reloj de arena. Estas son las proyecciones, una constitución sistemática, ahora que ya estuvieron haciendo esto por bandas, por una familia de clepsidras. Fíjense que así como se ven muy complejas acá, en la proyección vertical son todas paralelas. Y el cruce que se da también por las transparencias. Y este es el corte simétrico que les contaba, que también vuelve a partir al conoide en dos sectores homogéneos, que es la misma pieza girada. Y ahí tienen una animación donde pueden ver que esto es así. Es un corte extraño, porque toma un corte oblicuo de la elipse, entonces da una visión bastante particular. Uno de los años hicimos estos cortes en el primer día de clase, como lo pueden ver acá en estos objetos gigantes de cartón. Bueno, y esto era lo que les decía al principio, que el filtro de café es un exponente bastante parecido a un conoide. La diferencia por la cual no es un conoide estricto es que una de las directrices es menor que el diámetro de la circunferencia que sirve de directriz. Podríamos entenderlo como una transformación de un conoide. Y hay varias superficies regladas que se apoyan así en distintas directrices y que solamente con rectas van generando superficies muy complejas, como estas esculturas de Charles Percy. Y hay algunos asientos donde también parten de una lámina y después, en este caso, son superficies cilíndricas que se dan en la articulación, pero hay otros en los que se da una situación de regladas alabeadas y en planos paralelos. Traté de buscar una imagen, pero justo no la encontré, después se la busco para otro día. Hay otras situaciones como estas que por corte y tensión se pueden dar también superficies de este tipo. Y lo que me pareció interesante como cierre de esta parte es que a veces uno dice, bueno, para conseguir variedad de superficies tengo que tener generatrices complejas. Entonces arman unas curvas muy raras y muy complejas y empiezan a aplicarles movimientos, pero de pronto son situaciones distintas a veces de la relación de los elementos reguladores del movimiento, porque vean que todas estas superficies tienen rectas como generatrices y son bastante distintas entre sí, más si pensamos todas las curvas que tienen en su interior. Y por eso un año hicimos con una misma generatriz este juego de ver cómo con distintos movimientos podían generarse distintas superficies y qué elementos aparecían como recurrentes y cuáles eran más diferenciados. Hay algunas cosas que, de esto que veníamos viendo,
el CAD traduce directamente. Entonces las rotaciones siguen siendo rotaciones, las traslaciones pueden hacerse como traslaciones, como entiende la geometría descriptiva, que es esto que les venía contando, pero aparecen algunas cosas que el CAD resuelve de otra manera y que uno no le cuenta. Entonces es importante que sepan, para que sepan qué es lo que están haciendo en el espacio. Y además que le pongamos nombre, porque para cuando vienen a corregir a veces dicen no, porque roté sobre una curva. Y rotar sobre una curva, si lo pensamos en el espacio, no es exactamente correcto, porque rotar es siempre hacer un barrido de arcos de circunferencia. Lo que están haciendo es hacer un barrido de arcos de circunferencia y después desplazarse sobre una curva. Entonces esto es lo que ven, que es el mouse, así que bueno, tengan paciencia. Esta sería la rotación tradicional, donde tengo un centro y todas las generatrices que tome el punto que tome van haciendo estos arcos de circunferencia, y estos que llamamos desplazamientos radiales, que es, hay una rotación pero después se traslada sobre esa dirección hasta encontrar la curva, entonces se van ubicando de esa manera en el espacio. Esta es una manera de trabajar y esta es otra. En las dos hay rotación, pero esta es rotación con traslación. Y la traslación también. A veces me vienen a corregir y dicen, no, lo que pasa es que hice una traslación sobre una curva con giro. Y les preguntas, bueno, ¿y el giro cuál es? Y muchas veces no saben. Y muchas veces, una de las opciones que tiene el programa, porque hay varias, pero una es hacer la traslación, pero después modificar el ángulo para ubicar a las curvas perpendiculares a la tangente a la curva que sirve de base. Vuelvo para atrás porque por mucha punta. Tengo una curva generatriz, que es esta, y una curva sobre la que se va a trasladar. ¿Tá? Entonces, las va a trasladar, o sea que va a ir poniendo distintas curvas sobre la directriz, pero las va a ir inclinando. Y la inclinación, por ejemplo, en este punto va a ver cuál es la tangente de la curva y va a ubicar la generatriz perpendicular. En este punto lo mismo, va a ver cuál es la tangente y va a ubicar la generatriz perpendicular. En cada punto hace eso. Entonces, esto es una superficie y esta es otra. Lo que es importante es que sepan qué movimiento está haciendo para saber después qué es lo que pasa y cómo van a obtener esa curva. Y que sepan qué es lo que está pasando en el espacio. Cada uno de los comandos tiene muchas opciones. Acostúmbrense a mirar en los manuales y en las ayudas, que ahí muchas veces se explica lo que está haciendo. Lo que pasa es que uno en general prueba, tira y sigue adelante, pero para algunas cosas es importante que sepan que se evitan problemas después. Estos son ejemplos de trabajos de alumnos hechos con estas variaciones de generatrices, como verán acá los cambios de tamaño y con movimientos combinados. Y estas son otras superficies que desarrolló Doberti, que pueden entender y generar la fórmula de las superficies que piensa y dibuja, cosa que me excede totalmente. Entonces, generó esta superficie, sacó las fórmulas y después se pudieron pasar al CAD. Esta fue la primera representación muy rudimentaria, después Juan hizo dibujos mucho más precisos de esto, pero esto es como para que tengan una idea aproximada del tipo de formas que son. Y la reciprocidad es cuando yo pongo, dicho muy a lo bruto, 1 sobre una de las fórmulas de una superficie. Entonces, esta superficie, por ejemplo, es la recíproca del cono. Más información le preguntan a Doberti, que explicará mejor esto, pero es otra manera de abordar el tema y de acercarse a esto. Otra de las cosas que podemos hacer con el CAD es combinar dos rotaciones, por ejemplo. Entonces, en un momento hicimos una investigación donde tomamos de generatriz media circunferencia y le aplicábamos dos rotaciones. En un primer momento fue así muy a lo bruto, de poniendo cada una de las curvas y después cosiendo una malla, porque no había un comando que lo pudiera hacer, pero de todos
nos sirvió como para ir viendo si queríamos diseñar con esto, qué tipo de formas obteníamos y qué parámetros necesitábamos. Entonces después se llevó al taller y esta, por ejemplo, es un ejemplo de un trabajo hecho por un alumno, que acá pueden ver el tema de la generatriz, cómo cambia al rotar, y este punto bajo, por ejemplo, llega acá, este otro llega acá, entonces donde rota, como si fuera un toro, pero con esta sección, pero a su vez va girando en el plano de la figura. Y era forma muy interesante también. Y después, cuando lo hicimos en su momento, no podíamos más que dibujar una aproximación de las envolventes, pero después con Grasshopper, que es un plugin de Rhino, que nos permite generar superficies de otra manera, ¿no? Como tomando los movimientos, pero dándole otras características, que ahora lo vamos a ver, pudimos rápidamente hacer un barrido mucho más extenso y ver que, por ejemplo, estas dos superficies de acá arriba es la misma generatriz, la misma situación de ejes y las mismas rotaciones, pero cambia el orden. En una se rota primero en un plano y después en otro, y viceversa la otra. Entonces las dos superficies, con todo eso en común, bueno, se fue, tienen la línea de borde, que es la misma, solo que invertida, pero después una es mucho más como un cuenco y la otra tiene un pasaje muy interesante de lo cóncavo a lo convexo. Entonces vean cómo es tan sutil la diferencia de cómo algo con las mismas generatrices, el mismo movimiento, solo con un cambio de orden puede aparecer de esta manera. Y en este sentido creo que estas posibilidades de programar para no programadores como es Grasshopper, que acerca de lo visual muchas cosas que los programadores manejan de otra manera, nos habilita a explorar cosas que si no eran mucho más laboriosas. Acá tienen, por ejemplo, como se ve, tienen la pantalla de Rhino, la de común que conocen los que lo usan. Hay un plugin que cuando se abre esta ventana, y esta es como una especie de secuencia de órdenes que permite armar esto. Lo que tiene de interesante es que son conectores, entonces, por ejemplo, para cambiar las rotaciones yo desenchufo de un lado, lo enchufo en otro y cambio así el orden. No tengo que redibujar todo. Entonces, con esto tendría, ellos llaman la definición de una forma que en rigor es un grupo de formas, porque puedo cambiar todos los parámetros. Y si tomamos esta superficie, esto es lo que nosotros manejaríamos en un principio, que es un croquis en perspectiva. Esta sería la perspectiva en CAD, armada en Rhino como la hacemos poniendo las líneas y después cosiendo. Y esto sería la misma superficie en Grasshopper. Y cada una va ampliando cosas de lo anterior, porque los mismos elementos que estaban en este croquis, la generatriz, los dos ejes y cuánto rotaban, están también en la definición. Esto que parece que es un enchastre de cosas, si lo simplificamos vemos que todo esto de acá arriba es el ángulo barrido y la cantidad de generatrices. Esto es el arco, que es la generatriz. Esto es un eje. Este es el otro eje. Esto define la posición con respecto al arco. Esta es una de las rotaciones, otra de las rotaciones y la superficie final. Entonces, cada una de estas cajitas tiene datos de entrada y tiene datos de salida. Entonces, lo que estamos haciendo es, en vez de dibujar con el lápiz, estamos dibujando con órdenes, que después uno modifica los radios, los desplazamientos, los ángulos que se barren, y cuando está la forma como uno quiere, Grasshopper dice que la cocina, entonces congela esa situación y aparece como un objeto de Rhino que después puedo trabajar como cualquier objeto
normalmente de todo ese entorno. Entonces, bueno, esas son cosas que también están pasando con superficies y que de a poco vamos a ir tratando de incorporar. Y lo que está bueno, me parece, porque seguramente habrán visto varios objetos donde aparece este tipo de tramas y de organización en el espacio, que aparece con una cierta identidad porque se lee con la idea de burbujas o de algo, gotas o algo de ese tipo, y que aparecen distintos objetos. Y uno piensa por qué no aparecían un tiempo antes, porque todos estos lenguajes de programación lo que habilitan es que esto se pueda usar y que se pueda fabricar. Porque las tramas de Voronoi, que son estas, las generó este caballero que, como verán, no es muy moderno, sino que vivió en estos años. Y el concepto es que uno pone una serie de puntos y cada uno de esos puntos va generando una circunferencia, por ejemplo, estamos en el plano, hasta que se choca con otro. Entonces ahí deja de crecer y entonces se van armando estos ordenamientos. Lo que es interesante es que Grasshopper tiene, por ejemplo, una cajita que se llama Voronoi, que me pide puntos de entrada, que yo puedo poner los puntos en Grasshopper, asignárselos a esta cajita y obtener este tipo de tramas. Y no solamente que obtengo una configuración, sino que puedo ir modificándola y haciéndola, por ejemplo, más densa en el centro, más densa afuera, polarizada hacia un lugar. Entonces son todas cosas que puedo usar para diseñar, no para tomar como un sellito que va a empezar a parecer todo igual. Hay trabajos en los congresos donde de pronto ya uno decía cómo diseñar con Voronoi, porque ya es una herramienta más, es como si tuviera espiral en un CAD. Entonces la idea es que empecemos a recuperar cosas que de pronto fueron desarrolladas como conocimiento en otro momento, como no estaban las herramientas para usarlas y pasarlas a los objetos cotidianos, quedaron allí olvidadas y que hoy las tenemos de nuevo disponibles. Entonces empecemos a ver todas cosas que podemos ampliar usando también lo viejo. Y casi todas las superficies de las que le hablé antes eran de generatriz constante, pero también hay otras que son de generatriz variable, en la que también tengo que ver qué mecanismos de regulación elijo para que no sea un descontrol, sino que esa generatriz y esta superficie vaya teniendo el borde realmente que yo quiero. Este es un asiento que ganó un premio hace poco, está todo cortado y pegado como secciones planas, y donde pueden ver, así que no se entendía sino mucho cómo se sienta la gente en ello. Más allá del valor que tenga o no, me parece que es interesante porque estas situaciones de generatriz variable con todos los sistemas de corte por CNC o corte láser empiezan a ser algo mucho más accesible y entonces empieza a ser posible incorporarlo a los objetos de diseño. Hay algunos que cursaron con nosotros el año pasado y otros que no. Entonces queremos recordar un poquitito algo de modos de compresión, pero como una primera aproximación. Después lo vamos a ver más en detalle más adelante, pero como la elaboración teórica tiene algo que ver con esto, quería dar un primer empujoncito como para que vayan refrescando algo. Cuando nosotros vimos el año pasado que había modos de concretar y de materializar superficies, vimos que habían tres modos distintos. Uno que era con muy pocos elementos materiales y con mucho espacio virtual, pero que de todos modos me permitía a mí leer la forma que yo quería comunicar. Por ejemplo, si toman la fila de arriba, tienen distintos cilindros evocados desde estas tres materializaciones diferentes, donde se concretan distintos elementos de la superficie cilíndrica, se va, y entonces donde voy poniendo énfasis en lo que yo quiero de esa superficie.
Puedo tener también una unidad que a modo de generatriz va haciendo un barrido de la superficie, pero que también se usa ese sistema generativo para materializarla, para llevarla después al plano de lo real. Entonces, donde va a haber una unidad, va a haber un movimiento regulado y va a haber fluctuaciones de espacio lleno y de espacio vacío. Y el último sistema de modo de compresión sería la saturación, donde de la forma que yo decidí materializar, lleno todo con material, como si hiciera una colada de hormigón, entonces donde todos los puntos de la figura están todos materializados. Habíamos visto en la otra clase el hiperboloide de una hoja, que era la hipérbola que rotaba alrededor de un eje, o la recta oblicua y no coplanar del eje que rotaba y generaba el hiperboloide. ¿Se acuerdan? Entonces acá ven distintos hiperboloides que toman, por un lado, algunas situaciones de su generación como esta o esta otra, que están tomando esta idea de la recta paralela y no coplanar con el eje de giro, otras que están ligadas más a las hipérbolas que rotan alrededor de un eje, ya sea que las materialice como líneas o que las tome como bordes de placa. Entonces, ven como para la geometría todas son la misma forma, pero cambia mucho desde el diseño, que es lo que estamos seleccionando, que priorizamos y que queremos materializar. Y acá hay algunos ejemplos de arquitectura de la misma forma y también distintos modos de combinar distintas situaciones de materialidad, de distintas materialidades como vidrio y hormigón, que hacen situaciones de visibilidad distintas, o con aire directamente material, o la saturación de toda la superficie. Entonces, donde cada una va dando cuenta de distintos rasgos que son importantes dentro del objeto para el que está diseñándola. Y si volvemos al tema de lo que vamos a trabajar este cuatrimestre sobre la discontinuidad de lo que veníamos hablando, y los tres cursos van a estar, las tres morfologías van a estar trabajando desde formas conocidas para generar propuestas nuevas. Y en todos va a aparecer esta idea de continuidad y discontinuidad de alguna manera. Y lo que van a hacer ustedes en particular va a ser, a partir de una superficie, transformarla a partir de un palo positivo. ¿Se acuerdan que cuando hablamos la otra vez y les conté el cuento este de Calvino sin colores, donde todo era gris sobre gris y no se podía ver nada? Bueno, este tipo de oposiciones que nos ayudan a orientarlas dentro de un espacio son las mismas que nos ayudan a comprender los objetos y a encontrarle determinado interés en algo que queremos comunicar. Y les había contado que en las superficies en particular tienen esta característica de poder tener en la misma forma sectores con atributos distintos. Puedo tener una parte convexa y una parte cóncava, y que no haya un borde o una línea que defina un quiebre. Eso es lo que ustedes van a poder hacer de acuerdo a lo que quieran resaltar también en esto. Y como idea, si se ven, imagínense, ahí yo partí de una esfera y en un punto trabajé con estas oposiciones, con continuo, discontinuo y cóncavo convexo. Entonces, donde quería que en la esfera, que es una superficie continua, homogénea, no tiene una arriba, una abajo, generarle algunas situaciones de tensión que me permitieran encontrar puntos que después pudieran materializar o no, y jugar también con los cambios de algo que es totalmente convexo, que tuviera sectores cóncavos y sectores convexos. Entonces, estas líneas aparecen como tangentes a una de las circunferencias, pero después acá tienen una inflexión, y eso es lo que genera después sectores cóncavos y convexos. Estas eran otras alternativas donde, bueno, a ver si lo vemos.
donde en vez de trabajar los dos sectores iguales, uno trabajaba con estas inflexiones, estos sectores cóncavos y convexos, y el otro sector era todo convexo, o donde la oposición ya no era entre dos puntos, sino que era entre un punto y una recta, y lo que es, o esta que tenía con dos puntos simultáneos verticales y dos puntos simultáneos horizontales. Lo que me parece interesante es que vean que para poder imaginar si esto es posible, yo elegí algunos de los sistemas generativos y lo fui transformando, porque entonces más o menos puedo saber cómo es la forma, porque puedo ver que esta circunferencia, que era la circunferencia de la esfera, va a ir trasladándose sobre esta curva, o que esta circunferencia va a ir transformándose en una elipse hasta llegar a una recta, y que la deformación va a estar dada por esta línea y esta otra. Entonces, siempre elijo mis elementos reguladores de la transformación, elijo un sistema generativo que me permita más o menos, no que sepan perfecto cómo va a ser la curva y cómo va a ser la variación. Una vez que decidan cuál es la propuesta que les interesa, después sí la pueden ajustar. Pero en un principio permítanse hacer una búsqueda de esto a mano, que como ven se puede dibujar a mano con pocas líneas, no hace falta que dibujen todas las líneas de una esfera o de una superficie, pero es para tener una idea y ver qué variantes tienen, pues les va a dar algo, una ida y vuelta mucho más rápida. Y además, como vamos a estar trabajando en el taller, no todos van a estar trabajando con compu, entonces la idea es no tomar el taller como que voy a mi casa, trabajo, vengo, corrijo y me voy, sino que tomémoslo como espacio de trabajo, entonces donde puedan hacer estos primeros croquis a mano, llevar a sus casas, trabajar en las compus, traer para dibujar arriba de esos dibujos para poder ir haciendo transformaciones y pruebas y que no hagan una sola corrección por clase, porque si van a hacer todo en sus casas y después lo traen y corrigen, va a quedar con muy poca ida y vuelta. La idea es que sea mucho más dinámico, tengamos posibilidad de corregir, aunque los objetos y los dibujos primeros no queden tan impresionantes y que nos caigamos así cuando los vemos, pero sí que nos sirvan para producir. Tómenlo como que trabajo de producción, después cuando sea el momento de la entrega, de los momentos que elijamos para mostrar esto, ahí sí vamos a ver cómo lo presentamos para que se vea y que sea maravilloso. Pero no dejen por eso, y bien que yo uso también computadora y todo, pero para estas primeras etapas de prefiguración, el dibujo en croquis es rapidísimo y es mucho más rico lo que puedo obtener. Lo que dijimos después era que íbamos a ver cómo trabajar la discontinuidad, lo vamos a ver también más en detalle más adelante, pero como para que vean para dónde vamos. Yo tomé una de las propuestas que había hecho esta primera y elegí distintas maneras de mostrar esa discontinuidad. Entonces podía ser, por ejemplo, una discontinuidad como si tuviera que tener un movimiento de estos dos sectores que eventualmente podrían girar, por ejemplo, y quedar las dos puntas hacia arriba. Entonces, donde tengo una pequeña uña que de un modo discontinuo o no, después decido, puede generar esta discontinuidad entre estos dos sectores. O decidir que el giro se dé en este otro sentido, entonces donde aparecería en este otro lugar. O quizás que no fuera un plano, sino que fuera una curva, entonces donde de pronto tengo como una carcasa que queda como un sobrerelieve de la otra, tengo un pequeño escalón, o si imaginaran que esto es un volumen y que necesita algo de ventilación donde puedo ir cortándolo con planos paralelos para ir generando este tipo de situaciones. Hay mucho que se puede hacer, entonces una primera instancia es decidir con qué superficie voy a trabajar de base, qué oposiciones voy a ir explorando, y después en una segunda etapa vamos a ir viendo cómo operamos esta segunda discontinuidad.
Acá tienen otros ejemplos, por ejemplo, un hiperboloide yo puedo tensionarlo desde esa superficie que era continua y la circunferencia de arriba y de abajo, que son tan definitivas como bordes de esa forma, y trabajarlas incluyendo también una inflexión como para que tenga esta situación de concavidad, que se funda, que no llegue a este borde que acá desaparece. Y para eso tendré que ir trabajando con todo el sistema generativo de los planos horizontales para ver cómo se va transformando esa superficie. O también, que por eso era interesante el tema de ir viendo las líneas que están en la superficie, donde imagínense un cilindro que extraje una elipse más grande y entonces fui modificando el sistema generativo de las rectas para que llegue, para generar como esa solapa dentro de la superficie, que después puedo decidir si es plana, si es curva en un sentido, si es curva en otro, si tiene inflexiones. Y lo mismo, puedo ir extrayendo estos planos que están de esa superficie, perdón, se va, de las parábolas, por ejemplo, o en el hiperboloide generar dos puntas en un sentido puestas estas otras. Entonces vean, todo esto que vimos tiene sentido desde ahí, donde la idea no es solamente conocerlo, sino ver qué de todo esto puedo usar yo para enseñar y para generar estas discontinuidades en las superficies que llegan a un punto en que las convierten en otra forma, donde arrancan de una forma conocida y terminan en otro lugar. Entonces, aquí hay un juego de pérdida de identidad de la figura de base, pero donde igual sigo teniendo algunos elementos que me dan un ancla como para poder darle un apoyo a lo que yo hago y saber lo que pasa en el espacio. ¿Viste ahí? Este es un ejemplo de un trabajo de un compañero de ustedes de hace un tiempo, donde hay una transformación también del sistema generativo del todo según estas curvas. Muy lindo ese lugar. Otra con la esfera, donde trabajó generando una posición entre dos rectas ortogonales entre sí en planos paralelos. Y bueno, lo seguiremos